ocurrido, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, vamos a relacionar ese principio con el artículo 8 de la Ley de Amparo. Quiero ahora que vayamos al artículo 8 de la Ley de Amparo. Yo le voy a decir una cosa, usted tiene que tener sus leyes a la mano. Esto es como que usted va a recibir una clase de derecho constitucional sin su constitución y su ley de amparo, es como que vaya a jugar fútbol sin pelota o como que vaya a la iglesia sin la Biblia. Entonces, para estas clases y para estudiar lo relativo al amparo es necesario su constitución política de la República, pero sobre todo y fundamentalmente su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el 265 constitucional usted lo va a relacionar con el artículo 8 de la ley de amparo. Y vamos a ver que el artículo 8 dice exactamente lo mismo. Artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación ya hubiera ocurrido. ¿Qué similitud encontramos entre el artículo 265 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley de Amparo? Que los dos establecen dos supuestos para que proceda el amparo. Número uno, una violación ya fundada a un derecho fundamental, que la violación ya hubiera ocurrido, número uno. Y número dos, una amenaza inminente a la violación de un derecho. Son los dos supuestos que comparten tanto el artículo 265 de la Constitución en su parte práctica como la ley de amparo en su artículo número 8. ¿Sí? Entonces, estos dos artículos, el 265 lo va a relacionar con el artículo 8 de la ley de amparo y el artículo 8. Acá en la presentación yo le coloco en la lámina donde pongo ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, los artículos del 8 regulan específicamente la materia constitucional de amparo. Recordemos que de conformidad con nuestra constitución política son tres los mecanismos constitucionales de defensa de los derechos en base al principio del bloque constitucional. ¿Cuáles son? El amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Esta puede ser en caso concreto y carácter general. Y específicamente del artículo 8 al artículo 81, la ley de amparo regula todo lo relativo a la acción constitucional de amparo. Pero no solo eso, esos artículos, ¿sí? Acá les coloco en la lámina también dos cuerpos normativos que, ojo, se encuentran constituidos en su ley de amparo. Y desde ahorita le digo, futuro colega, usted tiene que tener en su ley de amparo, y lo tengo acá a la vista, su acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y el auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Estos dos cuerpos normativos tienen que estar en su ley de amparo, ¿sí? Si usted no lo tiene, compre una ley de amparo que tenga estos dos cuerpos, tanto el acuerdo 1-2013 como el auto 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Yo más adelante le voy a explicar para qué nos van a servir esos dos cuerpos normativos, ¿sí? Entonces, en nuestra ley de amparo, todo lo relativo a presupuestos procesales, que lo vamos a ver ahorita, trámite de acción constitucional, medios de impugnación y sobre todo el tema que nos atañe hoy, la debida ejecución del amparo o de lo resuelto en amparo, se encuentran del artículo 8 al artículo 81, ¿sí? Y precisamente para comprender la naturaleza jurídica del amparo y para saber de dónde surge esa resolución que tiene que ser debidamente ejecutada, vamos a analizar rápidamente cuáles son los presupuestos procesales para la interposición del amparo. Ahora ya nos quedamos únicamente en nuestra ley de amparo. En el artículo 19 encontramos el primer presupuesto procesal, que es la definitividad. Artículo 19. Voy a leer rápidamente ese artículo. Conclusión de recursos ordinarios.
Para pedir amparo o para interponer amparo, quiso acá decir la ley, salvo casos establecidos en esta, deben previamente haberse agotado los recursos ordinarios, judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el debido proceso. En otras palabras, ¿qué quiere decir la definitividad? Yo no puedo interponer amparo, ¿sí? Futuro abogado, usted no puede interponer un amparo solo porque así le dice su leal saber y entender. Usted tiene que determinar que en el proceso dentro del cual usted pretende interponer un amparo, ya se agotaron todos los recursos ordinarios previos. Y le voy a poner un ejemplo. En materia penal, en materia penal, sí, tenemos un proceso penal común, ¿sí? No sé si ustedes ya vieron en Derecho Procesal 1 y Derecho Procesal Penal 2 el proceso penal común, ¿no? Pero tenemos a un tribunal de sentencia que emite una resolución, esta sentencia emitida por el tribunal de sentencia es objeto de apelación especial. Lo resuelto por la sala de apelaciones en apelación especial es objeto del recurso extraordinario de casación. Yo no puedo interponer un amparo en contra de lo resuelto en el tribunal de sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia es todavía objeto de apelación especial. Y tampoco puedo interponer amparo en contra de lo resuelto en apelación especial porque esa sentencia, esa resolución todavía es objeto de otro recurso. Es un recurso extraordinario que se llama casación. Y como lo establece la ley, y previamente habiendo agotado los recursos ordinarios y en este caso extraordinarios, en contra de la casación ya no procede ningún recurso extraordinario. Entonces ahí sí ya procede la acción constitucional de amparo. Entonces, no puedo interponer amparo si no he agotado previamente todos los recursos ordinarios o extraordinarios que así dice la ley. Eso está en el artículo 19 como primer presupuesto procesal. Segundo presupuesto, la temporalidad. Siguiente artículo, el artículo 20. Este artículo es importante que desde ya, nosotros en la academia, pues ya lo definimos de mejor manera, les indicamos a los estudiantes que tienen que marcar sus plazos con un color de resaltador único, porque usted tiene que saber que los plazos son importantes. Al momento de tener usted su ley abierta, pues necesita saber dónde se encuentra un plazo. ¿Cómo va a identificar o a ubicar los plazos más rápidamente? Resaltándolos de otro color. El artículo 20 es marcador de plazos, resaltador de plazos. Todo el artículo 20 es un plazo, que mire lo que dice, plazo para la petición del amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días. 30 días. Siguientes al de la última notificación. Al afectado o desconocido por este el hecho. Hay una excepción a estos 30 días y lo establece ese mismo artículo. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, es decir, a la materia electoral, el plazo para la interposición del amparo será de 5 días. ¿Sí? Entonces, segundo presupuesto, la temporalidad. Este está sencillo. ¿Cuánto tiempo tengo para interponer el amparo? 30 días, regla general. La excepción, 5 días, cuando nos encontremos en periodo electoral. Las fases del periodo electoral se encuentran reguladas y el inicio y el fin del periodo electoral se encuentra regulado en la ley electoral y de partidos políticos. Pero de acá surge otra interrogante. ¿Esos 30 días son hábiles o son inhábiles? La respuesta la encontramos un poquito más atrás en el artículo 5 de la ley de amparo, que estos ya son los principios procesales del amparo. Mire lo que dice el artículo 5. Principios procesales para la aplicación de la ley. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional, no solo estamos hablando aquí de amparo, también interviene o incluye a la exhibición personal y a la constitucionalidad de las leyes. Pero dice, todo lo concerniente a justicia constitucional, incluyendo el amparo, rigen los siguientes principios. ¿Qué dice la literal A? Todos los días y horas son hábiles. Por eso les decía al inicio de la clase, ¿en qué estamos ahorita? 26 de diciembre.
La justicia ordinaria está detenida, no se cuentan los plazos, pero para efectos de justicia constitucional, hoy es un día cualquiera. Se computa 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado, domingo, Día de los Santos, cualquier día, los 365 días del año, y cuando es bisiesto, 366. Todos los días y horas son hábiles. Entonces, la temporalidad, regresamos a la temporalidad del artículo 20, esos 30 días son calendario. ¿Qué quiere decir? Son días hábiles e inhábiles, no solo hábiles, son días calendario. Los días calendario, para que usted tenga una idea, abarcan los días hábiles y los días inhábiles. Cuando usted diga día calendario, está refiriéndose a los 7 días de la semana, de lunes a domingo. Jueves Santo, Viernes Santo, Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, cualquier día. Cuando usted está hablando únicamente de días hábiles, nos estamos refiriendo de lunes a viernes, sin contar los días festivos. Entonces, el segundo presupuesto procesal es la temporalidad. El tercer presupuesto, rápidamente, la legitimación pasiva. Ese presupuesto se encuentra en el artículo 9. Vamos al artículo 9 de la Ley de Amparo. Dice, sujetos procesales del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, cualquier entidad del poder público, sea esta autoridad judicial o administrativa, incluyendo, dice el artículo 9, entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado. El artículo 9 nos dice en contra de quiénes se puede interponer el amparo. Y miren lo que dice después del punto y seguido, ahí mismo en ese parrafito. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que deba ingresarse por mandato legal u otras reconocidas por la ley, como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Contra cualquier persona o cualquier autoridad que ejerza el poder público puede interponerse la acción constitucional de amparo. Sujetos pasivos del amparo. A este artículo 9 usted colóquele autoridad reprochada o autoridad impugnada. ¿Qué quiere decir autoridad reprochada o autoridad impugnada? La autoridad contra la que se interpone el amparo. Y ojo con este sujeto, porque la autoridad reprochada, cuando veamos la parte de la ejecución, es la obligada a darle cumplimiento a lo resuelto en amparo. Ya lo vamos a ver. Les estoy explicando todo esto para que entendamos la parte de la ejecución. Legitimación activa, artículo 8, el amparo, el que ya leímos anteriormente, el amparo protege a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona que se vea afectada o vulnerada en sus derechos fundamentales puede interponer la acción constitucional de amparo. Entonces, legitimación activa o sujeto activo es aquel que interpone el amparo. Legitimación pasiva o sujeto pasivo es la autoridad contra la que se interpone el amparo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, y este artículo 8 pueden relacionarlo también con el artículo 30 y, con el artículo 25, legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. El MP y la PDH también pueden interponer una acción constitucional de amparo a favor de cualquier persona, ¿sí? Pero cualquier persona no puede interponer un amparo a favor de otra. Únicamente son el MP y la PDH. Y dentro del artículo 8 dice, como les decía, el amparo protege a las personas, pero esa legitimación activa recae sobre la persona. Yo no puedo interponer, yo como particular, como José Villatoro, no puedo interponer un amparo en contra o a favor de mi primo, porque mi primo está siendo vulnerado en sus derechos. Eso lo tiene que hacer él. Yo no tengo legitimación activa para interponer un amparo a favor de otra persona, ¿sí? Entonces, esos son los 4 presupuestos procesales y dentro de esos presupuestos tenemos los principios procesales, uno de ellos ya lo vimos, todos los días y horas son hábiles, artículo 5 de la ley de amparo, y el principio procesal de la oficiosidad. Ese nos va a servir mucho para entender también la debida ejecución. Vamos al artículo 6.
Impulso de oficio. En ese impulso de oficio, colóquele oficiosidad, así como está escrito en la lámina, en la presentación. Oficiosidad. Dice, en todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo. Ojo con esto, bajo la responsabilidad del tribunal respectivo, es decir, de la autoridad reprochada. Y vamos a ver que la autoridad reprochada incurre en una responsabilidad cuando no le da cumplimiento o estricto cumplimiento, mejor dicho, a lo resuelto en amparo. ¿Sí? Muy bien, rápidamente los órganos que conocen en materia de amparo, ¿se acuerdan que les dije, aquí arribita les dije que teníamos el acuerdo 1-2013 y el auto acordado 1-2013? Pues les cuento que la competencia para conocer en amparo, acá los tenemos estos 5 órganos, el fundamento está en los artículos del 1 al 5 del auto acordado 1-2013. ¿Quiénes son esos órganos? Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, salas de la Corte de Apelaciones y juzgados de primera instancia. Estos artículos o el fundamento constitucional de estos 5 órganos lo encontramos del artículo 1 al 5 del auto acordado, ¿sí? Del 1 al 5 el auto acordado. ¿Por qué les digo esto? No puedo entrar ahorita en ese detalle de ver cada uno, pero ya les queda a ustedes de referencia para poder estudiar e identificar sobre todo qué autoridades son competentes o se va a conocer un amparo que conozcan estos 5 tribunales constitucionales. Un ejemplo, la Corte de Constitucionalidad va a conocer amparos en contra de el presidente, vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, Junta Directiva, Pleno del Congreso, Corte Suprema de Justicia, su Pleno, presidente de la Corte, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, como Tribunal Constitucional, va a conocer amparos en contra del fiscal general, del Tribunal Supremo Electoral en su pleno. Todo eso lo van a encontrar en los artículos del 1 al 5 del auto acordado 1-2013. Muy bien. Siguiendo con nuestro tema, tenemos ya el trámite de la acción constitucional de amparo. Rápidamente, no me da tiempo de ver todo a detalle, pero les dejo acá un breve resumen, digamos, o un esquemita que ustedes pues podrán ya ir visualizando. Tenemos la interposición del amparo. La interposición del amparo la encontramos en el artículo el artículo 20, que es lo mismo que les decía de los 30 días para interponer el amparo. Hay calificación de requisitos de conformidad con el artículo 10 del acuerdo 1-2013. La primera resolución y solicitud de antecedentes. Todo esto se encuentra a partir del artículo 20 de la ley de amparo hasta el artículo 41, del artículo 20 al 41. No, no es mucho, son 21 articulitos en los cuales se encuentra regulado todo esto que está aquí, hasta donde dice sentencia, lo que es la interposición, la calificación de requisitos, la primera resolución y la solicitud de informe circunstanciado o antecedentes, el amparo provisional, la primera audiencia de 48 horas, el periodo probatorio, la segunda audiencia de 48 horas, la vista pública que será solicitud de alguno de los sujetos procesales, el auto para mejor fallar que será a criterio del Tribunal Constitucional y llegamos a la sentencia, que es lo que me interesa, la sentencia. Todo este trámite debe haberse agotado previamente para llegar a una sentencia. Pero ojo, esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional
no está escrita en piedra, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medios de impugnación se encuentran regulados a partir del artículo 60 de la Ley de Amparo, ¿sí? El Tribunal de Apelación. ¿Quién va a ser el tribunal para conocer el recurso de apelación? En todos estos órganos que están aquí, que ya los vimos, la CC, la Corte Suprema, la Cámara de Amparos, la Sala de Apelaciones, los juzgados de primera instancia, todos estos órganos en apelación, ojo, en apelación, como lo establece el artículo 60 de la Ley de Amparo, dice, la Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación. Corte Suprema, Cámara de Amparos, salas de apelaciones y juzgados de primera instancia. Lo conocido por estos cuatro órganos lo va a, o lo resuelto por estos cuatro órganos, mejor dicho, lo va a conocer en apelación la Corte de Constitucionalidad. Pero ojo, cuando sea la Corte de Constitucionalidad la que esté conociendo un amparo, ¿quién conoce en apelación? Aquí no hay apelación. A los amparos conocidos por la Corte de Constitucionalidad, tome nota, se le conoce como amparos en única instancia. Usted habrá escuchado este término. Amparos en única instancia. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad, la CC, no puede ser juez y parte. No puede, digamos, resolver en apelación algo que, o conocer en apelación algo que previamente ellos resolvieron. No puede hacerlo. Entonces, es importante saber que los amparos conocidos por la Corte de Constitucionalidad, que están regulados en el artículo 1 del auto acordado, ¿sí? De estos cinco órganos, el artículo 1 del auto acordado, se les conoce como amparos en única instancia, ¿sí? Pero los cuatro órganos siguientes, Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos, Salas de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia, en apelación va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Eso se encuentra regulado en el artículo 60 al artículo 71, ¿sí? Posterior a la apelación, que pueden haber dos tipos de apelaciones de amparo, apelación de auto y apelación de sentencia, lo resuelto en la apelación de sentencia, pues va a ser, ya no va a ser objeto de ningún otro recurso, únicamente lo relativo a la aclaración y ampliación, que se encuentra regulada la aclaración y ampliación en los artículos 70 y 71 de la Ley de Amparo Exhibición Personal. Esto que les estoy, que llevo ya media hora de tema, lo vemos y lo desarrollamos en nuestro programa de cursos, pues en 3 clases. Yo ahorita se los estoy dando de una forma muy resumida, pero pues nosotros tratamos de analizar cada aspecto, cada institución, cada fase procesal del amparo para que nuestros estudiantes lo puedan entender de una mejor manera. Pero acá les dejo entonces esta referencia, esta breve referencia de lo que es el trámite de la acción constitucional de amparo. Una vez resuelto, señores, una vez resuelto por parte del Tribunal Constitucional el amparo, no queda ahí. No es únicamente de que el Tribunal Constitucional resuelva en sentencia que otorga o no la protección constitucional de amparo. No se trata solo de eso. Hay efectos para la ejecución del amparo, que es nuestro tema central hoy. Ya vimos quiénes conocen del amparo, ya vimos los presupuestos, ya vimos los principios, ya vimos muy brevemente el trámite para llegar a una sentencia, como en teoría general del proceso. ¿Se acuerdan? El único fin normal o la única forma de ponerle fin de manera normal a un proceso es una sentencia. Pero esa sentencia tiene efectos. Toda sentencia de todo proceso, proceso penal, una sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, proceso civil, una sentencia que esté otorgando un derecho dentro de un juicio ordinario,
en materia laboral, una sentencia que favorezca al trabajador o al patrón. Toda sentencia tiene efectos, pero en amparo hay efectos particulares. ¿Dónde encontramos estos efectos particulares? A partir del artículo 49. Y quiero que me acompañen, por favor, al artículo 49 de la Ley de Amparo. A partir de aquí, síganme con mucho cuidado, ¿sí? Porque los temas que vamos a platicar ahorita son importantes y sobre todo los ejemplos que traigo con relación al tema de la ejecución, de la debida ejecución del amparo. Vamos al artículo 49 de la Ley de Amparo, establece los efectos del amparo. Mire, la declaratoria de procedencia del amparo tendrá los siguientes efectos. Esa palabrita procedencia, quiero que me la subraye y le voy a decir por qué. Estos efectos, señores, que regula el artículo 49, únicamente serán procedentes cuando el amparo sea declarado con lugar, cuando el amparo sea declarado procedente. Si el amparo es denegado, señores, no hay ningún efecto o no hay ningún derecho constitucional fundamental que haya sido vulnerado, ¿sí? No hay ninguno. Pero, como dice el 49, la declaratoria de procedencia, a esa palabra procedencia colóquele con lugar, amparo con lugar. Cuando el amparo sea declarado en sentencia, y una vez confirmada esta sentencia en el recurso de apelación, sea declarado con lugar, es decir, que se otorgue el amparo, surtirá los siguientes efectos. Número uno, o literal A del artículo 49, dejar en suspenso en cuanto al reclamante la ley, el reglamento, resolución o acto impugnado. Aquí yo le pongo en la laminita dejar en suspenso el acto impugnado, que puede ser una ley, un reglamento, una resolución. O en su caso, sigo en la literal A, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida. Literal B, otro efecto. Fijar un término razonable, se lo coloco aquí, para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo en resolver, puede pasar. Practicar alguna diligencia o efectuar algún acto ordenado de antemano. Fija un plazo. El Tribunal Constitucional fija un plazo. ¿A quién? Señores, a la autoridad reprochada. La parte obligada, tome nota, la parte obligada para cumplir, para ejecutar lo resuelto en amparo, se le llama autoridad reprochada. Aquella que vimos en el artículo 9 de la ley de amparo, la que tiene la famosa legitimación pasiva como presupuesto procesal de la interposición del amparo. Ella es esta autoridad es la obligada a darle cumplimiento a lo resuelto en amparo. Y tenemos también el efecto número 3, literal C del artículo 49, cuando el amparo hubiese sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión de la reglamentación de la ley, el Tribunal de Amparo fijará las bases o elementos de aplicación de esta al caso concreto. Es decir, el Tribunal de Amparo dirá cómo la autoridad tiene que resolver el caso concreto. Entonces, estos son los efectos dentro de la ejecución de la acción de amparo. Vuelvo y repito, como lo establece el artículo 49, sí y solo sí el amparo haya sido declarado con lugar, haya sido declarado procedente, favorezca a la persona que interpuso el amparo. De lo contrario, pues no hay ningún efecto porque el Tribunal Constitucional determina que no hay violación a un derecho constitucional. Si el amparo es declarado con lugar o es declarado procedente, quiere decir que hubo una violación a un derecho constitucional. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, y les traje un ejemplo de eso. Esta es una resolución real emitida por la Corte de Constitucionalidad. Y quiero que me acompañen. Miren lo que dice el por tanto. La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado
y leyes citadas resuelve con lugar el recurso de apelación, ¿sí? Revoca, revoca, ese es un efecto. Solo para aclarar, el recurso de apelación contra la sentencia de amparo. Estamos dentro de la apelación de amparo. Al resolver con lugar, cuando ustedes en cualquier resolución dentro de un amparo, dentro de una sentencia de amparo, vean la palabrita con lugar, quiere decir que se está otorgando el amparo y que hubo, a criterio del Tribunal Constitucional, la violación a un derecho constitucional. Entonces, con lugar el recurso de apelación. Y miren cuál es el efecto, dice. Y como consecuencia, revoca el fallo. Resolviendo conforme a derecho, otorga amparo. ¿Sí? Otorga amparo. Ese es el efecto. Literal A. Literal B. Restablece al accionante la situación jurídica afectada. Literal C. Deja en suspenso. Miren lo que habíamos visto anteriormente en la literal A del artículo 49. Dejar en suspenso, dice la literal A. Y miren lo que dice aquí la CC, en la literal C. Deja en suspenso definitivo el acto reclamado. Y miren la literal D, que aquí es lo importante. Siempre que se otorgue el amparo en definitiva o que se declare con lugar el amparo, la autoridad reprochada tiene que hacer algo. Y aquí en la literal D se lo está diciendo la Corte de Constitucionalidad. Dice, para los efectos positivos de este fallo, la referida autoridad deberá, ese deberá es de acción, es un verbo de acción, debe hacer, deberá restituir el servicio de agua. Este es un caso particular, agarré uno y escogí uno al azar de la página de la Corte de Constitucionalidad. Deberá restituir el servicio de agua. Miren aquí el derecho fundamental que se violenta. Cuando hablamos de agua, hablamos de vida, hablamos de salud. Son derechos fundamentales de la persona. Entonces, deberá restituir el servicio de agua por medio de los mecanismos que se encuentren a su alcance. En cumplimiento, y ahí establece cada uno de los aspectos a tomar en cuenta. Miren lo que dice aquí a partir del punto y seguido. El restablecimiento de agua potable antes indicado deberá realizarlo la entidad objetada, es decir, la autoridad reprochada, dentro del plazo de 5 días. La Corte de Constitucionalidad le está dando un plazo de 5 días, contados a partir de la fecha que reciba la ejecutoria. Hay un plazo para cumplir. Y miren lo que dice más adelante. Contados a partir de la fecha que se reciba la ejecutoria. Bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento incurrirá en una multa de 4,000 quetzales. La multa la pago, qué fregados. Pero miren lo que dice después. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, y resalto esto, penales consiguientes. Vamos a ver en estos artículos de la ley de amparo que existen responsabilidades penales por no darle un adecuado cumplimiento a lo resuelto en amparo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes. Esta es una resolución entonces donde se da a conocer lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y se le ordena a una autoridad reprochada a que haga algo bajo la advertencia de que si no lo hace y no lo cumple en un plazo establecido, aparte de la multa, se atendrá a las consecuencias civiles y sobre todo penales. ¿Sí? Pues ya vimos lo resuelto en un caso concreto. Ahora la pregunta aquí sería, ¿qué sucede cuando la autoridad reprochada, es decir, contra quien se interpuso un amparo, no cumple? ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí puede pasar. No es la regla general, no es la regla general que pase. Pero ¿qué pasa si no cumple con lo resuelto y ordenado por el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa cuando la autoridad? Esa es la pregunta toral de la clase. ¿Qué sucede cuando la autoridad reprochada, contra quien se interpuso el amparo, no cumple con lo resuelto y ordenado por un tribunal constitucional? Ah, bueno, la respuesta salta a la luz, ¿sí?
la, el funcionario o la autoridad a la que se le ordena que dé cumplimiento a lo resuelto en un amparo otorgado, incurre en desobediencia. Vamos al artículo 50 de la ley de amparo y quiero que me sigan con cuidado acá. Artículo 50. Ya la ley de amparo ya prevé un incumplimiento en lo resuelto en la sentencia. Dice, desobediencia de la autoridad contra quien se pidió el amparo. Si la autoridad o entidad no resuelve dentro del término fijado por el tribunal de amparo, ¿sí? Si la autoridad no resuelve, literal A, el interesado podrá recurrir a la autoridad inmediata superior o en su caso al tribunal de lo contencioso para que emita una resolución. Esta literal A se da cuando la autoridad sea la autoridad reprochada sea una autoridad administrativa. Puede ser una entidad autónoma, descentralizada, algún ministerio de Estado, alguna secretaría. Entes de carácter administrativo, ¿sí? Entes administrativos. Número uno. Número dos, literal B, si no hubiera superior jerárquico, y miren lo que establece la literal B del artículo 50. Si no hubiera superior jerárquico o si por la naturaleza del asunto no fuere posible la vía contenciosa administrativa, el funcionario responsable, ojo con esto, el funcionario responsable quedará separado del cargo, quedará separado del cargo. Ipso facto, ¿qué quiere decir ipso facto? De manera inmediata, señores. Quedará separado del cargo al día siguiente de haberse vencido el término fijado por el Tribunal de Amparo. Solo para que veamos un ejemplo. ¿Qué decía aquí en esta resolución por la CC? Debe dar cumplimiento en el plazo de ¿qué? De 5 días. Acá están los 5 días. ¿Sí? En el entendido que si en esos 5 días no se cumple con suministrar el servicio de agua, que es el caso concreto, la persona o el funcionario, en este caso un funcionario municipal, puede quedar separado inmediatamente del cargo. Ojo, no se necesita seguir un procedimiento administrativo para separarlo del cargo. La autoridad constitucional, es decir, la ley de amparo, el Tribunal Constitucional, puede ordenar la destitución de un funcionario. Miren el alcance de no darle cumplimiento a lo resuelto en un amparo. Puede ordenarse la destitución de un funcionario. ¿Sí? Eso lo establece la literal B. Esta parte es importantísima. Esta parte es importantísima y lo establece acá. Quedará separado ipso facto del cargo. ¿Por qué le pongo acá ipso facto? ¿Qué quiere decir? Inmediatamente. La persona o el funcionario puede quedar separado del cargo. Hay otras literales, la literal C del artículo 50. Si la entidad o autoridad contra la que se pidió amparo fuere de las indicadas en el artículo 9, ¿cuáles eran esas entidades? Vamos al artículo 9 otra vez. Así se estudia. De un artículo nos vamos a otro. ¿Sí? Miren el artículo 9. Podrá solicitarse amparo contra quiénes? Contra autoridades del poder público, entidades descentralizadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado. Y más adelante dice, partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. Las entidades del artículo 9 se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. ¿Qué quiere decir eso? La inmediata destitución si no se cumple con lo resuelto o con lo ordenado en amparo. ¿Sí? Y el funcionario directamente responsable, y si el funcionario directamente responsable no fuere designado por elección, quedará ipso facto, o sea, inmediatamente, destituido en los términos anteriormente establecidos. Démonos cuenta, señores, el alcance, la gravedad que tiene el desobedecer lo resuelto y lo ordenado por parte de un tribunal de amparo. Puede haber destitución del funcionario público. Puede haber destitución. ¿Sí?
Pero esto no queda ahí. No hay únicamente destitución, ¿sí? No hay únicamente destitución. Miren lo que dice el artículo 54. Vamos al artículo 54. Incumplimiento de la resolución. Miren lo que pongo acá en la lámina. Responsabilidad penal, penal, en caso de incumplimiento. El artículo 54 dice, si el obligado no hubiere dado exacto cumplimiento a lo resuelto de oficio, ¿no? La justicia constitucional, ya vimos el principio de oficiosidad, ¿se acuerdan? En el artículo 6. La justicia constitucional no espera a que uno de los sujetos procesales le solicite. Yo no sé si aquí hay gente que trabaja en algún bufete o en algún juzgado en materia civil, o hay algún oficial en materia civil o algún procurador que diligencie casos en un juzgado civil. ¿Qué pasa en un juzgado civil? En un juzgado civil todo es a ruego. Y fíjense que la procuradora solicítelo, presente memorial, haga su solicitud en materia civil. Pero un abogado civilista se topa en materia constitucional que aquí nada es a ruego. Todo es de oficio, ya lo vimos en el artículo 6. Entonces miren lo que dice el 54. Si el obligado no hubiere dado estricto cumplimiento a lo resuelto, de oficio se ordenará su encauzamiento certificándose lo conducente. ¿Qué significa certificar lo conducente? Remitir la denuncia correspondiente al Ministerio Público. ¿Sí? A donde dice certificándose lo conducente, hágale una flechita y coloque denuncia ante el Ministerio Público. ¿Por qué delito? Por el delito de desobediencia. ¿Quién lo hará? El Tribunal Constitucional, de oficio, no a solicitud de parte. Sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de lo resuelto en amparo. Miren el artículo, el segundo párrafo del artículo 54. Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo gozare de antejuicio, aquí no importa si el funcionario que está incumpliendo goza el derecho a antejuicio, presidente, vicepresidente, diputados, magistrados de la Corte Suprema, fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no importa. Aquí todos se van chucos, decía un mi catedrático. Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo gozar el derecho a antejuicio, se certificará lo conducente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca el caso. Y si goza el derecho a antejuicio, se dispondrá o se actuará conforme a las disposiciones de la ley en materia de antejuicio. Pero aquí nadie se salva. Nadie se salva, ni siquiera aquellos funcionarios que gozan de inmunidad y por ende del derecho de antejuicio. Entonces es importante tener presente el alcance que tiene la acción constitucional de amparo y sobre todo el incumplimiento de esa acción constitucional. El artículo 52 es otro, es una especie de llamado de atención, ¿sí? Cuando se tiene conocimiento por parte del Tribunal Constitucional que una autoridad reprochada no ha dado estricto cumplimiento a lo resuelto en amparo, hay un jalón de orejas por parte del tribunal. Miren lo que dice el artículo 52. Conminatoria al obligado. Decretada la procedencia del amparo, en la misma sentencia el tribunal conminará al obligado para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del término de 24 horas. ¿Sí? Todavía el Tribunal Constitucional le dice, cumpla en 24 horas. Si usted no cumple, le va a ir mal. Si usted no cumple, le puedo certificar lo conducente al Ministerio Público. Si usted no cumple, puedo ordenar su inmediata destitución. Tenga cuidado. Así como cuando los papás nos regañaban, va, y decían, a la próxima te va peor. La primera era una regañada fuerte. La segunda era un jalón de orejas. Ese jaloncito de oreja ya dolía, ¿va? Pero era el 24 horas. Ya la tercera ya era la sopapeada, donde uno ya se ponía a llorar. La sopapeada en materia constitucional es
la destitución y la certificación de lo conducente. ¿Sí? Entonces, usted tiene que tener claro que a partir del artículo 49 y hasta el artículo 59, son apenas 11 artículos, se encuentra todo lo relativo a la ejecución del amparo. Si se dan cuenta, del 49 al 59 está dentro de los artículos concernientes a la acción constitucional de amparo. Acuérdense, tomen nota que el amparo está del artículo 8 al artículo 81 de la ley de amparo. Y en ese extracto de la ley está lo relativo a la ejecución del amparo. ¿Sí? Muy bien. Ya vimos entonces el efecto en el artículo 50, la desobediencia, qué sucede si no se cumple por parte de la autoridad reprochada. Y en el artículo 55, ya para ir terminando, se encuentra lo relativo a las medidas para el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué se puede hacer? Y aquí es donde les traigo otros casitos concretos. Medidas para el cumplimiento de la sentencia. Yo como amparista, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Yo como amparista, ¿qué puedo hacer para verificar que la autoridad reprochada cumpla con lo resuelto en amparo? Miren lo que dice el artículo 55. Para la debida ejecución, subrayen con doble resaltador y con lapicero esa palabrita, debida ejecución. Si se dan cuenta de esa palabrita, tomé el tema de hoy. Para la debida ejecución de lo resuelto en amparo, el tribunal de oficio o a solicitud de parte, vuelve a decir, el tribunal constitucional lo puede hacer de oficio o puede ser cualquiera otro, los sujetos procesales que intervienen dentro del amparo. ¿Por qué me hizo eso? Uy, cuidado, cuidado con el audio. Claudia Girón, cuidado con el audio, por favor. Para la debida ejecución de lo resuelto en amparo, entonces el tribunal de oficio o a solicitud de parte deberá tomar todas las medidas que conduzcan al cumplimiento de la sentencia. Y aquí les coloco, para la debida, miren lo que les coloco, para la debida ejecución de lo resuelto, señores, les voy a pedir el audio, ya vamos a terminar. Por favor, controlen su sonido porque me desconcentran acá. Para la debida ejecución de lo resuelto en amparo, el tribunal que conoció la acción, le coloco acá, de oficio, lo puede hacer el de oficio, o a solicitud de parte. Deberá tomar las medidas que conduzcan al cumplimiento de la sentencia. ¿Qué medidas pueden ser? Acá les traigo un ejemplo de lo que es un escrito de solicitud de debida ejecución de lo resuelto en amparo. Obviamente tapo acá el nombre de la persona, pero miren, y esto fue adrede, les coloqué acá el Tribunal 14º del ramo civil. ¿Por qué? Porque no solo ante la Corte de Constitucionalidad se puede plantear la debida o la asistencia para la debida ejecución, ¿sí? Esta se debe de plantear ante el Tribunal Constitucional que está conociendo el amparo. Y ya vimos cuáles son esos tribunales constitucionales. Lo vimos acá. Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, Cámara de Amparos de la Corte Suprema, salas de la Corte de Apelaciones y juzgados de primera instancia. ¿Sí? Entonces, por eso les coloco acá una acción solicitada ante un juzgado de primera instancia constituido, miren, acá dice, en calidad de tribunal de amparo. El objeto de la comparecencia de este sujeto procesal es, miren lo que dice en el motivo de la comparecencia. Comparezco ante esta judicatura a solicitar, que dice, asistencia para la debida ejecución de lo resuelto en amparo. ¿Por qué se está promoviendo la asistencia para la debida ejecución de lo resuelto en amparo? Porque no ha cumplido, la autoridad reprochada no ha cumplido con el darle estricto cumplimiento a lo que ordenó, ¿quién? La autoridad constitucional, el juzgado 14º, en calidad de tribunal de amparo. Entonces, esta es la solicitud, este es el escrito que se hace. Y miren cuál es el fundamento, el artículo 55, el que estamos viendo ahorita. Para la debida ejecución de lo resuelto, el tribunal de oficio
deberá tomar las medidas que conduzcan al cumplimiento de la sentencia. ¿Sí? Entonces, les dejo acá esta presentación, como dijo el licenciado, yo se las voy a compartir por medio del licenciado Alan para que ustedes tengan la idea de cómo se solicita esta debida ejecución. Y acá también, en ese mismo memorial, estamos colocando el mismo artículo 55 como fundamento de derecho para la solicitud de cumplimiento de la sentencia y debida ejecución de lo resuelto en amparo. Las peticiones de este escrito, que se tenga por solicitada la debida ejecución dentro de las presentes actuaciones. Y de fondo, pues que se resuelva y que se hagan las advertencias de ley para darle un estricto cumplimiento a lo que en su momento se resolvió. Este es otro caso, no es el caso que vimos anteriormente. Este es otro. Y miren con qué tenía que ver este tema, con la comisión de postulación para integrar Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes ya estaban estudiando la carrera de Derecho o algunos todavía no, tal vez, cuando en el año 2019, fíjense, hace 6 años tuvo que haberse electo Corte Suprema de Justicia. Pasaron 4 años, hasta el 2023 se eligió Corte. O sea, pasaron 4 años los anteriores magistrados conociendo un periodo que ya no les correspondía. Se plantea este memorial que estamos viendo, ¿sí? Para que se conozca y se ejecute y se dé cumplimiento a una resolución que la Corte de Constitucionalidad emitió en el año 2019, ¿sí? Para conformar la comisión de postulación y elegir a los magistrados que integrarían la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, en ese mismo caso, no sé quién puso rayitas ahí en la pantalla, ustedes, ahí hay dos rayitas rojas. La Corte de Constitucionalidad, en ese mismo caso, y acá sí les dejo el número de expediente, que es el expediente 1169-2020, dictado por la Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo. Y miren cómo empieza la Corte. De oficio, para dictar, aquí la Corte ya está resolviendo. En el memorial que vimos anteriormente, un sujeto procesal solicita la debida ejecutoria. En este memorial, en esta resolución, ya la Corte está resolviendo esa debida ejecutoria. Entonces dice, de oficio, para dictar la debida ejecución de la sentencia, y dice que sentencia, de 6 de mayo del 2020 se tiene a la vista el amparo en única instancia, que promovió en su momento el fiscal general. Deja los antecedentes del caso y más adelante la Corte de Constitucionalidad, después de haber hecho todo su análisis, dice, miren cómo empieza. La Corte de Constitucionalidad, ese es el por tanto, que quiere decir la parte resolutiva. Con fundamento en lo considerable, leyes citadas declara, número 1, de oficio dispone las medidas siguientes. ¿Para qué? Para la debida ejecución de la sentencia de amparo. De fecha 6 de mayo de el 2020. Y por lo tanto ordena y da una serie de numerales en los cuales se tiene a la vista lo que se debe o lo que debe de cumplirse en esta debida ejecutoria. Ordena a la Junta Directiva del Congreso que de forma inmediata agende la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y le da un plazo, número 2, al Congreso de la República concluir el proceso de elección a más tardar el 15 de diciembre del 2023. Esta sentencia fue del 6 de noviembre del 2023 y le estaba dando poquito más de un mes para elegir 13 magistrados de la Corte Suprema y más de 150 magistrados de Corte de Apelaciones. Le estaba dando un mes. Y el tribunal, el Congreso de la República lo tenía que hacer, ¿sí? El Congreso de la República lo tenía que hacer. Si el Congreso de la República no hubiese cumplido, ¿sí? No hubiese cumplido con esta resolución, que ya no era una sentencia de amparo, como lo vimos acá, dice
para dictar la debida ejecución de la sentencia. Si el Congreso de la República no hubiera cumplido, se hubiera certificado lo conducente a todos los diputados del Congreso de la República, a los 160 diputados. Bueno, en ese momento eran 158. ¿Para qué? Para que conocieran lo relativo a la certificación de lo conducente del Ministerio Público. ¿Y qué más hubiera pasado? Artículo 50 de la Ley de Amparo. Hubieran quedado destituidos. Ese era el efecto de no cumplir con la debida ejecución de la sentencia de amparo. Entonces, en esta presentación les comparto una sentencia en la cual se otorga un amparo. La ejecución del amparo, acuérdense, se va a materializar, artículo 49 de la Ley de Amparo, la declaratoria de procedencia. La ejecución se va a materializar cuando el amparo sea declarado, nunca olviden esto, con lugar. Porque si el amparo es declarado sin lugar, no hay ninguna violación y no pasa nada. Todo queda igual. Pero si es declarado con lugar, el Tribunal Constitucional va a ordenarle a la autoridad reprochada que cumpla, que haga, como lo vimos acá en la resolución, deberá suministrar el servicio de agua, deberá, y le da un plazo 5 días. Vimos también un escrito en el cual un sujeto procesal solicita a la Corte de Constitucionalidad, bueno, en este caso no era la Corte, era al juzgado décimo, que se promueva, acá lo vimos, una debida una solicita asistencia para la debida ejecución de resuelto en amparo. Y les dejo otro extracto de una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde se dicta y se resuelve en definitiva la ejecución de la sentencia de amparo. ¿Sí? Las consecuencias y lo relativo a los efectos y a la ejecución del amparo la encontramos del artículo 49 al artículo 59 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Muchísimas gracias, compañeros, y espero lo que vimos hoy haya sido de su, pues no solo de su agrado, sino que les haya servido para poder ampliar su conocimiento en materia constitucional. Licenciado Alan. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias. Gracias por excelente disertación. Compañeros, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacerle. Pues muchas gracias, licenciado, por la ponencia bastante interesante, bastante amplia, realmente bastante amplia. Solo me Lo que queda nos una. falta es tiempo, lo que nos falta es Sí. tiempo. Todo esto lo desarrollamos en sesiones, pero hoy tocó resumirla en 1 hora. Pero si Dígame, quiere Dixon. nos manda videos ahí ahorita a nosotros. No, lo que me queda en duda, lo que me quedo pensando es esto. Bueno, que el Congreso no hubiese hecho caso y hubieran sido destituidos todos los diputados. ¿Será que llega a ser conclusivo eso? ¿Será que llega a pasar todo esto? Hubiese sido un pandemonium en todo eso. Por supuesto, hubiera sido una alteración al orden constitucional, porque no solo lo que estaba ordenando la CC era que se integrara uno de los 3 organismos de Estado, y si no se daba cumplimiento a eso, se estaba desintegrando otro de los 3 organismos de Estado. Mire, eso no hubiera ocurrido nunca, porque primero, pues los asesores del Congreso no lo hubieran permitido, pero si vamos a la letra muerta de lo que establece el artículo 50, por supuesto que sí se hubiera podido hacer. Y cualquier sujeto procesal dentro de ese amparo o la Corte de Constitucionalidad de oficio hubiera podido, a la luz de lo que establece el artículo 50, literal B, ordenar, no hubiera solicitado, hubiera ordenado la inmediata destitución y consecuente procesamiento penal de los diputados al Congreso de la República. Afortunadamente eso no pasó. El Congreso de la República dio estricto cumplimiento en los plazos establecidos y eligió Corte, pero eligió Corte Suprema y eligió salas de apelaciones. Recordemos, esto fue en el año 2023, en el mes de noviembre. Pero si no, pues evidentemente hubiera podido ocurrir, compañero Dixon. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por todo eso. Pues espero que ese material que usted compartió ahorita aquí en la ponencia, ojalá que nos pueda enviar así el documento para poder echar una buena ojeada, porque está bastante bueno.
Ahorita Claro, mismo se los se lo estoy haremos, gracias, Lick, se los haremos llegar. Miren, ya este es un contenido que se ve en el examen técnico profesional, no crean. correcto. Sí, Entonces, ustedes en 2 años están ahí, de eso no se preocupen. Van a volver a saludar a Lick por ahí. Entonces, yo les voy a hacer llegar ahorita el material, Lick, y de verdad agradecido con su ponencia ahí, porque obviamente he invitado a Lick Huguito, a Lick Alberto, personas con con mucho conocimiento en la rama, porque obviamente yo les decía a los compañeros, las ejecuciones pues no solo son desde el punto de vista civil, sino hay en materia penal, en materia constitucional, en materia laboral. Y creo yo que gracias a Dios en este último mes pues hemos avanzado bastante, ¿verdad? Así que gracias Lick, exactamente. por su apoyo. No, licenciado, a usted muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes. Ya la presentación ya la tiene el licenciado Alan en vía electrónica, entonces él pues se las hará llegar y como bien dice él, pues todo esto lo desarrollamos nosotros. Hemos creado un programa pues para desarrollarlo en, no sé, 4 o 5 sesiones, porque lo que vimos hoy fue únicamente pincelazos, ¿verdad? Pero lo que sí me interesaba era que ustedes tuvieran la idea, por lo menos de dónde se encuentra regulado y pues entender cada una de estas instituciones. Y bueno, la materia constitucional a mí me apasiona, me gusta mucho, he trabajado durante casi 10 años en la materia y bueno, pues eso también ayuda a que uno pueda hablar un poquito más con propiedad y con experiencia de lo que uno mismo en su trabajo ya vivió. Así que los insto a seguir adelante y ojalá nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias, licenciado Alan y compañeros. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, buena Feliz tarde. Nos noche. vemos el día lunes, repaso, recuerden. Día lunes tenemos repaso, martes examen final. Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias, Chao. Lick. Feliz Gracias. noche.